Continuamos nuestro estudio en este libro de Apocalipsis y ahora veremos el capítulo 4. Esta es la primera de dos partes sobre la visión del trono de Dios. Y esto está en Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 11, y vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. Dice así: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como vimos, Apocalipsis se divide en 3 partes. Y aquí, en este capítulo 4, inicia la tercera parte. La primera parte es lo que Juan vio, y eso está en el capítulo 1. La segunda parte es el presente, la era de la iglesia, y eso está en el capítulo 2 y 3. En esa parte se habló a la iglesia en general por medio de 7 mensajes. En la tercera parte, Juan verá los eventos futuros, o sea, los eventos escatológicos, y eso abarca del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Se las identifica como las cosas que han de ser después de estas. Lo que separa al presente de esos eventos futuros es el rapto de la iglesia. Y eso lo podemos encontrar si buscamos en Primera Tesalonicenses 4. En Apocalipsis 4:1 hay un símil del rapto, cuando se le ordena a Juan: sube acá. Otra forma de llamar a ese futuro escatológico es el día del Señor, tal como Juan lo dice en Apocalipsis 1:10. Es importante identificar estas 3 etapas para interpretar correctamente el libro de Apocalipsis. El capítulo 4 da una descripción breve del esplendor y gloria del trono de Dios. Dios es soberano, y lo que está profetizado, sí o sí, se cumplirá. Veamos entonces el versículo 1. Dice así: Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, después de los mensajes a la iglesia en general, por medio de 7 mensajes a 7 iglesias que existían en el tiempo de Juan y estaban en la región que hoy sería, o que hoy es Turquía. Ahí estaban.
pero que representan a la totalidad de la iglesia, incluyendo la iglesia de hoy en día. Lo que ve Juan es una entrada, un acceso abierto para ingresar al cielo. No necesariamente es una puerta tradicional con bisagras y picaporte. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Se refiere a la misma voz imponente que escuchó al inicio, y eso lo podemos buscar en Apocalipsis 1:10. Esa voz, como ya sabemos, es la de Jesucristo, y le ordena, sube acá. Le quiere mostrar a Juan lo que vendrá, como se verá desde el tercer cielo. Segunda Corintios 12, 2 y 4 dice, un hombre en Cristo fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí estamos hablando del caso de Pablo, cuando fue arrebatado al tercer cielo. Él vio cosas, pero a él no se le autorizó escribir lo que vio. Sin embargo, a Juan se le está diciendo, sube, mira y escribe, para que quienes lean entiendan y pongan en práctica. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Lo que viene corresponde al futuro, después de esta era de la iglesia. Es un detalle vital que confirma la interpretación futurista desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Y los eventos del Apocalipsis aún no han ocurrido en la historia humana. Dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y así, en espíritu, Juan es trasladado de inmediato de donde estaba, que era la isla de Patmos, hasta el tercer cielo. En el rapto, por ejemplo, la iglesia va a experimentar una transición instantánea similar a la que Juan experimentó ahí en Patmos. En Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y he aquí, continúa, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ese trono simboliza gobierno, autoridad, soberanía, poder y gloria. El trono que Juan ve no está vacío. Dios Todopoderoso está sentado ahí. Y continúa en versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Para describirlo, Juan utiliza una de las figuras del lenguaje, utiliza el símil. La forma de entender que está usando un símil es cuando usa palabras como semejante, como. Lo que él está viendo se parece al jaspe. El jaspe era la última piedra del pectoral del sumo sacerdote y lo podemos encontrar en Éxodo 28:20, mientras que la cornalina era la primera piedra del pectoral también del sumo sacerdote. Y eso está en Éxodo 28, versículo 16. Y el color rojo de esas dos piedras, y podemos ahí tener una imagen de las piedras, simboliza justicia. Y es el color predominante de esas dos piedras, jaspe y cornalina. Ahí está el símil. Él vio algo rojizo, lleno de justicia frente a él. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Juan observa que el trono está rodeado por un halo resplandeciente, semejante a un arco iris circular de color verduzco, como la esmeralda. Debemos entender que él está haciendo un gran esfuerzo por encontrar palabras para describir lo que está viendo. Debemos valorar ese esfuerzo, porque no tenía él punto de comparación. Entonces usaba lo que él conocía para explicar lo que estaba viendo. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Es interesante que este número 24 concuerda
con el orden sacerdotal expresado en Primera Crónicas 24, 7 al 19. Y se ha especulado mucho si podrían ser esos 24 sacerdotes judíos, podrían ser ángeles o podría ser la iglesia. Pero veamos qué es lo que nos enseña el texto bíblico. Ellos afirman, estos 24 afirman que fueron salvados y hechos sacerdotes por la sangre de Cristo. Eso está en Apocalipsis 5, 8 y 10. Los 24 ancianos se postraron y cantaban un nuevo cántico diciendo: con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Primera Pedro 2:9 recuerda a la iglesia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estos textos nos confirman que estos 24 ancianos representan a la iglesia. Dice que estaban vestidos de ropas blancas, continúa el versículo 4, con coronas de oro en sus cabezas. Son la iglesia glorificada en su papel de real sacerdocio junto a Cristo. Usan ropas sacerdotales blancas, monocromáticas, reservadas para los salvos por su fe en Jesucristo. Solo a la iglesia se le ofrecen coronas, y eso podemos encontrar en 1 Pedro 5:4, y galardones, 2 Juan 1:8. No son judíos, pues para este momento que está viendo Juan, los judíos aún no reconocen a Jesús como su Mesías, y tampoco son ángeles, porque los ángeles no son seres que puedan ser redimidos por la sangre de Cristo. Efesios 5, 25 y 27 dice: Cristo amó a la iglesia, habiéndola purificado a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Continúa en versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es una escena majestuosa que brota de la potestad de Dios el Padre. Sin duda, Juan se queda corto tratando de decir con palabras lo que está viendo. Y ahí estaba también el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu perfecto. Y lo sabemos porque el 7 significa algo completo, algo perfecto, algo absoluto. Y cuando habla del Espíritu de Dios, solo puede estar refiriéndose al Espíritu Santo. Dice el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Ya recordemos que estos son símiles, no es una descripción literal. Es difícil para Juan expresar lo que ve, así que usa lenguaje comparativo. En el tabernáculo y en el templo había un enorme lavacro o mar de bronce. Estamos hablando del tabernáculo del templo del Antiguo Testamento. Hay una imagen ahí aproximada de cómo pudo haber sido. Ese mar tenía 4.4 metros de diámetro por 2.2 metros de profundidad y estaba sobre 12 bueyes que eran también de bronce. Eso está en Primera Reyes 7, 23 y 25. Hizo fundir un mar de 10 codos de un lado al otro, redondo. Su altura era de 5 codos y descansaba sobre 12 bueyes. Lo que Juan ve aquí es un depósito, como un lavacro, o lo que él recuerda como un mar, como el que está en el templo, pero transparente. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Todo ahí, junto al trono, está organizado formando círculos concéntricos. Estos seres vivientes muy probablemente son ángeles, serafines, y eso lo podemos corroborar en Isaías capítulo 6. El ojo en Apocalipsis simboliza sabiduría. Así que cuando dice llenos de ojos, está diciendo eran sumamente sabios.
El primer ser viviente era semejante a un león. Lo primero que tenemos que anotar acá es que es un símil, es una figura de lenguaje. No era un león, pero tenía atributos como tiene un león: fuerza, poder y autoridad. Eso es lo que Juan ve, y para poder resumirlos, él apela a el símil de que era como o semejante a un león. ¿Qué dice Proverbios 30:30? El león fuerte, que no vuelve atrás por nada. Versículo 7. El segundo era semejante a un becerro. No era un becerro. Ya eso ya está claro, es un símil, pero tenía atributos como los tiene el becerro. ¿Qué tiene el becerro? Así relevante: actitud de servicio y de obediencia. Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. El tercero tenía rostro como de hombre. No dice rostro de hombre, es un símil también. No era un ser humano, pero tenía sus atributos. ¿Y cuáles son los atributos más relevantes del ser humano? Inteligencia y voluntad. Segunda Samuel 14:20 dice: mi Señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Y el cuarto era semejante a un águila volando. No era literalmente un águila, pero tenía sus atributos. ¿Cuáles son los atributos más relevantes de un águila en vuelo? La observación y la rapidez. Habacuc 1:8 dice: vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Este detalle parece confirmar que estos seres eran ángeles serafines. Y podemos buscar en Isaías ahora 6:2, que dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces, lo que puede haber visto Juan eran 4 serafines con esas cualidades, con esas características, pero eran ángeles. Continúa el versículo 8 y dice: y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esa es una hipérbole, una exageración que usa Juan para resaltar su inmensa sabiduría. Esta figura de lenguaje permite hacer visible o medible o cuantificable una cualidad que es intangible, la sabiduría. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Nuevamente vemos ahí el artículo determinado el, que hace de este Señor el único, no hay otro como él. Este himno permanente es el primer himno de 20 que vamos a encontrar aquí en el Apocalipsis. Y también dice otra, que es una figura de lenguaje, dice que día y noche. Y es imposible que sea literal, porque ya en el cielo no va a existir día y noche. Son figuras de lenguaje. Todo esto es importante hacerlo notar, porque queremos interpretar rectamente lo que es una figura, tomarlo como figura; lo que es totalmente literal, tomarlo como literal. Estos serafines proclaman la santidad, señorío y omnipotencia de Dios. A ese himno santo se le conoce como el trisagio, o el 3 veces santo. Y ser santos debería ser para nosotros un objetivo de vida. Si ya somos salvos, imitar a Cristo en este mundo. Primera Juan 4:17 dice: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y ahorita estamos viendo una descripción del Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir, concluye este versículo. Es la forma griega de la expresión hebrea del Antiguo Testamento: yo soy el que soy. Si tradujéramos del hebreo al griego, así se pondría en griego: el eterno, el que no depende de nadie,
el que es antes que todo fuera. Eso es lo que está diciendo Juan ahí. En Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esa es la descripción del nombre de Dios a la hora de comunicarle a otros que había hablado y Dios le había ordenado a él lo que tenía que hacer. En versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes, aquí lo que vamos a ver es una coordinación perfecta entre quienes están delante del trono. Y como ya vimos, estos 4 seres vivientes son ángeles serafines. Dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Aquí vemos los 3 componentes de la adoración de estos seres vivientes. Dan gloria. ¿Qué significa dar gloria? Es exaltar la reputación y fama extraordinarias de Dios. Dan honra, es decir, ellos muestran aprecio por las virtudes y méritos de Dios y dar acciones de gracias. Es mostrar gratitud por lo recibido de parte de Dios. Romanos 11, 33 y 36 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Al que vive por los siglos de los siglos, el único que no llegó a tener vida, sino que la ha tenido por la eternidad. Para Dios no hay pasado, presente y futuro. El tiempo no limita a Dios. Y aquí es importante recordar que lo que sabemos de Dios es lo que Él ha decidido revelar acerca de Él. La Biblia, por supuesto, no nos describe la totalidad de las cualidades, de los pensamientos, de los atributos de Dios, pero sí están los que Él decidió revelar. Y es lo que Juan está viendo acá, lo que Dios decidió mostrarle a Él para que lo escribiera y que nosotros lo pudiéramos conocer leyendo el Apocalipsis. Dice el versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Lo hacen simultáneamente con la adoración de los 4 seres vivientes. Y estos 24 ancianos ya vimos que representan a todos los salvos de la era de la iglesia. Adorar será nuestro privilegio por la eternidad cuando estemos con el Señor. Los 24 ancianos se levantan de sus tronos, se ponen de rodillas, se inclinan y ponen su rostro a tierra, demostrando así su rendición total a Dios. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, resalta la eternidad de Dios. Y como Dios es eterno, esa escena de rendición se repetirá entonces eternamente. Y echan sus coronas delante del trono. Son sus galardones por servir a Jesús y vivir conforme al corazón de Dios. Ellos se despojan de sus méritos de honor y los ponen a los pies de su Señor. En Filipenses 2:13 encontramos este versículo donde vemos quién es el motivador de las acciones que nosotros hacemos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, lo que hacemos, realmente el mérito es de Dios, no es de nosotros. Continúa el versículo 10 diciendo, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Eres el único que merece estar sentado ahí y ser adorado eternamente. Ahora son seres humanos, no ángeles, los que dan gloria y honra a Dios. Tus criaturas exaltamos tu fama y reconocemos tus virtudes y méritos. Tienes el derecho único de ejercer dominio sobre todo y sobre todos. Porque tú, continúa el texto, creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es la razón por la que Dios merece la gloria y la honra y el poder, por ser Él y solo Él el que creó todo cuanto existe y lo hizo ex nihilo. Y porque nadie lo obligó a hacerlo, sino que Él en su soberanía lo decidió hacer. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo podemos resumir esto que hemos visto? Esta primera parte, esta visión del trono que Dios le permitió a Juan ver y luego escribir para que nosotros lo conozcamos. En este capítulo 4 de Apocalipsis da inicio la visión de los eventos futuros. Todo lo que está acá no ha ocurrido. Hablamos de eventos escatológicos, eventos que aún no han sucedido. Pero antes de iniciar los juicios, Dios quiere revelar su gloria y majestad y le da la oportunidad a Juan de verlo. Dios le muestra a Juan una escena de su trono y de lo que lo rodea. Y vemos el gran esfuerzo que hace Juan por describir lo que está viendo. Y no es fácil para él. El entorno del trono de Dios está organizado en círculos concéntricos. Y lo que resalta aquí es la gloria de Dios como el creador y el sustentador de todo. Está rodeado de 24 ancianos que representan a la iglesia, o sea, a los salvos. Y también hay 4 serafines, son ángeles de gran poder al servicio de Dios. Tanto los serafines como los 24 ancianos dan gloria permanente a Dios. Así que pongámonos a pensar, un día estaremos nosotros ahí representados delante del trono, adorando a Dios eternamente. Cuando vemos esa obra maravillosa de transformación al grado de que podremos estar ahí, nos ponemos a pensar, ¿qué estamos haciendo hoy aquí nosotros? ¿Cómo estamos valorando la obra que Cristo hizo en nosotros? Y ahí caemos en cuenta que es una enorme responsabilidad que incluso a veces la menospreciamos. No somos lo suficientemente responsables y olvidamos que en este mundo estamos llamados a modelar a Cristo. Es una gran responsabilidad entonces ser los representantes de ese Dios todopoderoso en este mundo. ¿Para qué se nos llama a hacer luz? Para iluminar la oscuridad que encontramos en el mundo. ¿Quiénes van a iluminar esa oscuridad? Nosotros, si permitimos que nuestra luz se vea. Somos sal. ¿Qué hace la sal? Detiene la corrupción. ¿Cómo va a detener la corrupción en el mundo si nosotros no actuamos correctamente delante de los que no actúan correctamente? ¿Qué hacemos muchas veces? Solo criticamos, pero no hacemos nada, ni con nuestro testimonio. Y por supuesto, las palabras que se dicen sin un testimonio que las respalde son como sal que perdió su potencial. Oremos, Señor, gracias porque todo esto nos habla a nosotros y nos forza a entender, a discernir y a ser mucho más responsables con la tarea y la misión que tenemos en este mundo. Ayúdanos porque sabemos que no lo hemos hecho como tú quisieras, pero podemos hacerlo mejor. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.